Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro producto de integrador, que es un análisis de los factores culturales representativos de México y su choque al negociar interculturalmente en 6 países. Somos el equipo 3 y nuestros países que vamos a desarrollar es Tailandia, Irak, Bélgica, Lituania, Australia, Perú y México. Bueno, a mí me tocó Tailandia y sabemos que Tailandia es uno de los diferentes países en los cuales sus culturas hacen que sea muy diferente el negociar, tanto como en México, tanto en otros países. Bueno, empezamos con estética. Sabemos que la estética de Tailandia, su principal factor es que ellos aman el color piel blanco de las personas, además de que siempre hay muchos productos de belleza para poder blanquear la cara y la piel. Después vamos con las actitudes de las personas tailandeses, las cuales se les reconoce como el país de la sonrisa. Ya que tiene una práctica budista que se ve reflejado día a día en sus preceptos. Esto cuenta en las formas, en la cortesía que tiene la gente, en la corrección del trato y en toda la conducta. Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, la creencia que estos tienen o que estas personas tienen o utilizan es el budismo. Esta religión Si bien Irak se conforma de diferentes tipos de estáticas, como por ejemplo los edificios, las estructuras y espacios arquitectónicos que conforman el entorno humano de Irak, ya sean proyectados o construidos, incluidas las infraestructuras y monumentos urbanos, así como también eventos relacionados con la arquitectura del país en el siglo XXI. Para estos iraquíes, la generosidad, especialmente en el mes del Ramadán, es un valor muy importante, ya que es mal visto menospreciar pedir un favor. Por eso mismo también las actitudes de estos iraquíes han mejorado. Por ejemplo, los iraquíes podemos decir que en los últimos 2 años los valores políticos de estos se han hecho más repetitivos y nacionalistas. Y las actitudes hacia, por ejemplo, los estadounidenses se han deteriorado, según sondeos nacionales con muestras representativas de la población, realizados en noviembre del 2004 y en abril del 2006. Bueno, pues también otra cosa importante de los iraquíes son sus creencias, en donde existe también una organización social que es la única que existe en Irak, la cual em, se cuentan con, o sea, la Federación General de Sindicatos. Este es el nombre de la organización social de obreros centrales. También uno de los principales conceptos para conocer si eres mexicano queriendo negociar en Irak que debes de tomar en cuenta son, por ejemplo, uno de los principales conceptos por conocer para negociar es saber el ritmo de negociación que existe. Por ejemplo, con los iraquíes el tipo de negocio es lento. Entonces tú tienes que tener suficiente paciencia con ellos. También tienes que saber que debes de tener cuidado con las expresiones o reacciones que hagamos enfrente de ellos. También como conocer la importancia de que nunca se debe de rechazar una petición de la parte negociante, ya que es como una falta de respeto para ellos. También otro de los principales conceptos es no hacer promesas que no se puedan cumplir, así como también el saber que la persona encargada de hacer normalmente la mayor parte de la conversación es el líder de ellos. Finalmente, un factor en el que un profesionista, en este caso mexicano, tendría que acostumbrarse al choque cultural en el proceso de negociar internacionalmente sería el factor de acostumbrarse
a negociar según la cultura, ya que pues no es la misma que un mexicano. Y sabemos muchas veces que pues los mexicanos tomamos muchas las iniciativas por decisión de improvisación, y esto para ellos pues es mal visto. Entonces es importante que como mexicano conozcas el tipo de cultura, las tradiciones y sus creencias para que no tengas un fracaso en tu negociación. Yo hablaré de Bélgica, de su estética. Bélgica se encuentra en el corazón de Europa. Destacan sus conocida costa y las Ardenas de sus bellos bosques. Es un país perteneciente a la Unión Europea, muy bien situado geográficamente, con un coste turístico asumible, moderno, acogedor y bello. Las creencias de Bélgica, en un 80,8%, es un muy alto porcentaje de la población que se declara creyente. La mayoría de la población es cristiana y en los últimos años ha ido disminuyendo el porcentaje de creyentes. La cultura materialista de Bélgica pues tiene muchos lugares considerados patrimonios cultural de la humanidad. Entre ellos figuran la arquitectura medieval, beguinagues, campanarios, ciudades antiguas, minas y rincones especiales. Los beguinagues flamencos fueron los barrios para las mujeres solteras y las viudas de la Edad Media, patrimonio cultural de la humanidad desde 1998. El más antiguo de todos ellos data del siglo XII y se encuentra un total de 100, casi podría ser considerados como pequeñas aldeas actualmente. Bueno, el sistema educativo de los belgas se basa en la enseñanza, la investigación y el servicio a la comunidad. Se divide en diferentes regiones: el país flandés, Valonia y la región de Bruselas. Dependiendo de la región que elige estudiar, los programas se impartirán en francés u holandés. Sus idiomas son francés, alemán y neerlandés. La organización social de Bélgica es la monarquía constitucional federal, en la que el rey es el jefe del Estado y el primer ministro. El jefe de gobierno es un sistema multipartidista. Principales aspectos que debes conocer si eres un mexicano que quiere entablar negocios con personas de estas nacionalidades. Bueno, en Bélgica es un país muy popular. Entre todo el mundo se sabe que tiene un peso económico menor que los países que está rodeado, ya que Bélgica ocupa un espacio fundamental en el mercado como la entrada de numerosas mercancías. Las personas de Bélgica suelen ser muy amables, muy negociadoras. Muchas veces en esos países o en esa región más que nada son muy de hacer fiestas en cualquier lugar, o sea, les encanta estar haciendo fiestas. Entonces lo recomendable para hacer un negocio es tratar de sobrellevar las cosas lo más informal posible, obviamente tomando las medidas de prevención sobre sus culturas, pero sabiendo que a las personas les encantan las fiestas, podrías hacerlo mediante o después de una fiesta a la cual tú hayas organizado para otros invitados, y en especial para la persona que quiere cerrar el negocio, no dejando de la mano que se necesita mucho papeleo y muchos permisos de residencia para poder trabajar acá y establecer algún negocio con las personas. Bueno, un factor que tendría que adaptarse al choque cultural pues sería que antes de viajar al país que se vaya acostumbrando al horario del país extranjero. Puede ser que en el avión intente ir despierto si se puede todo el viaje, para que cuando llegue al otro país casi siempre lleguen de noche. Entonces ahí ya pudiera dormir e ir adaptándose a los horarios, porque no va a ser fácil como que los primeros días adaptarte a ese tipo de horario. Lutanía, estética. La cultura de Lutanía combina la herencia nativa representada por el idioma lituano con aspectos culturales nórdicos y tradicionales cristianas resultantes de sus vínculos históricos con Polonia. Actitudes. El pueblo lituano es étnica y logísticamente hermano de letón y tiene lazos históricos y culturales con los países bálticos, aunque a diferencia de estos, la mayoría de su población es católica. Creencias. Lituania es principalmente católica romana, 90%, con algunos luteros y algunos miembros de otras iglesias. La población judía fue casi completamente bordada en 1941 y 1944. Cultura materialista. Varios cambios culturales adicionales se han dado en este país balítico a partir de la recuperación de la independencia en 1991, tras haber sido ocupado y anexado en 1940 por la desaparición Unión Soviética. Educación. El sistema educativo liutano
Tiene una larga tradición de educación superior y ofrece un ambiente cálido, amigable para los estudiantes internacionales. Australia es un país que tiene una organización social o una administración política como democrática y es multicultural también, porque se dice que la mayoría de su población, la mitad, es extranjera, comparten creencias o su cultura, básicamente tiene una ideología, un 60% de católicos o cristianos, y además poseen pues también una cultura algo relajada, informal en cuestión de su forma de socializar, mientras que es algo contradictorio porque le invierten muchas horas al trabajo. Y pues nada, su idioma es inglés y este sería un factor también si alguien quiere un choque cultural, si alguien quiere pues vivir en Australia. Perú es un país donde tanto la belleza del arte y la literatura están presentes en la vida cotidiana. Obviamente también lo hace en su cultura y tradiciones. El quechua y el aymara son sus principales culturas nativas. En cuanto a actitudes, las más valoradas de los peruanos son las de ser creativo, emprendedor, trabajador y ambicioso. Y las más bajas fueron el ser honesto, ordenado y planificador. En sus creencias tenemos que el 96% de la población es creyente y su cultura, su religión es la cristiana. En su educación, la cual es llevada por el Ministerio de Educación de Perú, declaran que la primaria y la secundaria son obligatorias y su idioma es el castellano. Dentro de todo esto podemos decir que su cultura es muy importante para ellos, pues consideran que el trabajo no es más relevante que su vida cotidiana y suelen ser estrictos en sus tareas, no les gusta la agresividad y valoran el ingenio y la buena actitud. Nosotros como mexicanos podríamos llegar a tener una relación bastante cercana con ellos, pues nuestras culturas no difieren mucho entre sí. México. En México se advierten manifestaciones culturales y expresiones estéticas producto del mestizaje, pero el pensamiento mágico alcanza a la era cibernética con la instrumentación de conocimientos científicos y construcciones urbanas. Actitudes. El mexicano suele tener empatía en los países del orbe, debido a algunos elementos comunes en su personalidad, suelen ser abiertos, nobles, comunicativos, extrovertidos y fácilmente tienden puentes de amistad. Creencias. Catolicismo, cristianismo, evangelismo histórico y sabatista. El idioma es el español. La educación en México. Existen diferentes niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, maestría y doctorado, además de diplomados y otras modalidades de educación básica en todo el territorio nacional mexicano, bajo los términos de construcción política de los Estados Unidos mexicanos. Organización social. Las organizaciones sociales reconocidas legalmente como OSSE en México nacen del sentido de solidaridad. El idioma oficial y más hablado es el lituano, sin embargo, también son comunes el polaco y el ruso, además de que el inglés no es habitual, a excepción de las personas que trabajan en la industria turística. En cuanto a organización social, Lituania es una república parlamentaria con un jefe del gobierno, el primer ministro y un jefe de Estado. Su parlamento es un órgano legislativo unicameral y el país está dividido en 60 municipios. Los principales aspectos que nosotros como mexicanos debemos tomar en cuenta al entablar negocios con ellos es que el estatus social de este país es muy limitado y el responsable para los accionistas es limitado, pues no pueden responder con sus activos personales. También es importante saber que ellos valoran mucho la puntualidad, pues con esto determinan si la persona es responsable o no, además de utilizar un lenguaje formal y no hablan con jerga callejera. El principal choque de cultura que nosotros tendríamos es el contacto físico, pues por ejemplo, a la hora de saludar no se realiza de la misma forma. Tanto hacia ellos, a su persona, como a su país. Entonces, por ello es de que nosotros nos damos cuenta el gran impacto que se tiene con esto. Así como también nos dimos cuenta que como mexicanos, principalmente, deberíamos de tratar de implementar un segundo o tercer idioma, ya que esto también a su vez nos abre mucho las puertas hacia nuevos negocios, hacia nuevas negociaciones internacionalmente, las cuales como mexicanos muchas veces no existen por este tipo de problema. Y más que nada porque por otros lugares del mundo el líder trata de negociar directamente con el otro líder.
Y en el caso de los mexicanos, al no tener un segundo idioma o al no entender, utiliza un traductor que es como una segunda persona. Entonces para muchos esto no es tan bien visto, por lo cual perjudica. Entonces por ello es que llegamos a la conclusión de lo cuán importante es conocer el arte en todos sus aspectos, no como nada más lo conocemos esencialmente, que es una pintura o una escultura, sino que también existe en religiones, en tradiciones, en comida, en pinturas